El domingo pasado, si ustedes se acuerdan, Claudio empezó a compartir acerca de un tema que ha sido, como decía Claudio, un poco ignorado por nosotros, un poco dejado de lado, pero no por eso no menos importante, que es el ayuno. Y como se dijo, ¿qué significa ayunar? Ayunar significa dejar de comer por un periodo determinado de tiempo para dedicarse a la oración, a la comunión con el Señor. Y eso significa que hay que pasar hambre. Así de simple. Si alguien me dice, no, es que yo no ayuno porque me da hambre, bueno, de eso se trata. De eso se trata. De hecho, yo quiero decirle, a mí me llama la atención, porque es curioso. De repente yo puedo saltarme alguna comida, saltarme el desayuno porque tengo que hacer algo, o alguna comida por alguna razón, y no hay problema. No pasa nada. Después, cuando llega el momento, como y se acabó el drama. Pero no es un tema. Sin embargo, y esto es lo que a mí me llama la atención, es lo curioso, a lo mejor a ustedes no les pasa. El día en que yo quiero ayunar y me propongo ayunar, ¿saben qué pasa? Amanezco con hambre. Es raro, pero amanezco con hambre. Una cosa así que todavía no tomo todavía no es ni la hora del desayuno, ya tengo hambre. Y todo el día es complicado. ¿Por qué será? Es curioso, yo sé que a ustedes a lo mejor no les pasa, pero a mí me pasa. Y me llama la atención eso. Porque mi carne se rebela contra las cosas del Espíritu. Y no es solamente mi cuerpo físico, sino es mi naturaleza carnal, pecaminosa, eso que me hace querer gratificarme a mí mismo, ¿verdad? Lo que produce esa especie de, no sé si será ansiedad o qué, pero en realidad me ocurre que el día que yo quiero ayunar es cuando más hambre siento. Y es una cosa, yo diría, espiritual. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que el ayuno, siendo algo físico, como muchas de las cosas de la vida cristiana, muchas de las cosas de la vida cristiana son físicas, aparentemente. Tienen que ver con el plano de lo físico, pero son a la vez espirituales. Trascienden lo físico porque son actividades espirituales. Y el ayunar, como el orar, como el leer la palabra, como el meditar en el Señor, etcétera, etcétera, son actividades espirituales. No quiero con esto decir de que hay una separación entre lo espiritual y lo físico, porque yo creo todo lo contrario, pero sí estas son actividades que, como decía, son, por así decirlo, más espirituales que otras. Y el ayunar entonces es algo espiritual. Ahora, todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Por eso digo, esto como que fuera más espiritual que lo demás. Sé que no es la mejor manera de expresarse, pero no hay yo cómo expresarlo, así que lo digo así. El tema es, entonces, que nosotros, como decía Claudio, hemos dejado esta práctica de lado. Quizá hay algunos aquí que podrían decir, no, si yo ayuno toda la semana y está bien. Les felicito si es así. Pero como congregación y como parte del cuerpo de Cristo, creo que hemos dejado de lado, hemos olvidado esta práctica del ayuno.
Ahora, ¿por qué es necesario ayunar? ¿Por qué? Yo estaba leyendo algunas cosas al respecto de esto, y lo primero que decía y que descubrí es que el ayuno no es un mandamiento. El ayuno no es una doctrina, por así decirlo, básica, ni es algo que fuera tan establecido así como otras doctrinas de la vida cristiana, como es la oración, ¿verdad? Que dice Pablo, oren sin cesar, ¿verdad? Que hay mucha instrucción al respecto. El ayuno no. El ayuno siempre fue una práctica más bien, por así decirlo, excepcional. En el Antiguo Testamento, el ayuno, aunque se habla bastante de él, era bien puntual y específico, y se hacía en ocasiones, como digo, bien especiales. Luego, los fariseos lo adoptaron como una práctica religiosa, y ellos, bueno, ayunaban 2 veces a la semana, como podemos leer en los evangelios, ¿verdad? Pero era una práctica religiosa. Ellos lo hacían para sentirse bien ellos y para que el pueblo los admirara y dijera, oh, estos sí que son consagrados, ¿verdad? Y les daba un estatus religioso importante. Y como nos comentaba Claudio, incluso ellos mismos, los fariseos, criticaron a Jesús porque sus discípulos no ayunaban. Ahora que la respuesta de Cristo fue bien práctica, por así decirlo. Le dijo, si uno está invitado a una boda, si uno está invitado a un banquete, no va a ayunar. O sea, ¿a quién se le ocurre ayunar cuando tiene la invitación al asado o al banquete, ¿verdad? Sabe que hay una fiesta y está convidado a un matrimonio, ¿verdad? A nadie se le ocurre estar en ayuno en ese día. A lo mejor ayuna antes para tener más hambre, más espacio, pero ese mismo día llegan con el plato principal y dicen, no, yo estoy ayunando. ¿Se le ocurre a alguien hacer eso? Luego viene el postre, la torta, y no, disculpa, yo estoy ayunando. No, pues nadie hace eso. Y eso es lo que Jesús le dijo como respuesta a los que lo criticaban. Pero va a llegar el día, dijo, en que el esposo va a ser quitado. Y entonces van a ayunar. ¿Por qué entonces es necesario ayunar? Yo encuentro al menos 2 razones importantes. La primera es por arrepentimiento, por humillación delante de Dios. Y la segunda es para precisamente consagración. Para consagración. Para apartar el tiempo, para dar importancia a lo que realmente es importante y dejar de lado lo secundario. Cuando Jesús estaba en la tierra, en el libro de Juan, encontramos el relato de la mujer samaritana, ¿verdad? Y en ese relato dice que los discípulos habían ido a comprar comida a una ciudad cercana, y Cristo y el Señor se quedó ahí en ese pozo esperando. En eso vino la mujer samaritana y tuvieron todo el diálogo, pero luego llegaron sus discípulos y le dijeron, maestro, come algo. Seguramente no habían comido no sé en cuánto tiempo, pero ellos entonces le dicen, maestro, aquí trajimos marraqueta, quesito fresco, no sé, algo. ¿Ah? Sírvete algo. Y el Señor les dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben, que ustedes no conocen. Y cuando Satanás tentó a Jesús,
en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Yo tengo hambre antes de empezar a ayunar. Pero el Señor tuvo hambre después de ayunar 40 días y el diablo vino y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros damos mucha importancia a la alimentación. Nos criaron así desde chiquititos, o sea, siempre la alimentación ha sido algo muy importante en nuestras vidas. Pero hay cosas que son más importantes, hermanos. Más importante que la comida, dice el Señor, es la palabra que sale de la boca de Dios. Es la comunión con el Padre. Es aquello que trasciende para la eternidad. La comida, el vestido y el cuerpo son pasajeros, ¿verdad? Van a terminar, se desgastan, pero la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho es eterno. La comunión con Él es más importante que todo esto. Así que yo digo, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es poner este tema del ayuno en la perspectiva correcta. Darle la importancia correcta al ayuno, a la oración, a todos estos ejercicios espirituales que debemos como cristianos practicar. Y no lamentarnos, decir, pucha, qué lástima que se le ocurrió a los pastores llamar al ayuno. ¿Qué bicho les picó? Mira. ¿Ah? Justo ahora que tengo buen panorama. No sé. Es necesario ayunar. Quiero que veamos un pasaje curioso. Digo curioso porque aparentemente como que no tendría nada que ver. Busquemos en el libro de Jonás. Hace pocos años nos habló de Jonás. Pero yo quiero ahora hablar de otro aspecto de este libro. Capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndote: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una gran ciudad, exactamente. Según leía, para cruzarla de un punto a otro se requerían como 4 días de camino. Así que era una ciudad grande, no era una ciudad pequeña. Nínive era la capital de un imperio, el imperio asirio, y fue famosa en su tiempo, famosa por su crueldad, famosa por sus crímenes, famosa por su maldad. Los asirios oprimieron y conquistaron muchos pueblos y guerrearon contra muchos pueblos, eran muy crueles. Y como dice, si ustedes leen un poco más adelante, su maldad había llegado al trono de Dios. O sea,
el perfume, la hediondez más bien, porque no era un perfume, obviamente, la hediondez de todo lo que ocurría en Nínive había subido a la presencia de Dios. Y Dios llama entonces a este profeta y le dice: levántate y ve a Nínive y proclama contra esta ciudad. Porque realmente los ninivitas o los asirios eran un pueblo cruel, un pueblo terrorífico, un pueblo que no tenía misericordia ni compasión con nadie. Sus crímenes y sus atrocidades eran conocidas de todos, y de los judíos también, de los israelitas también. Así que, sin justificar la actitud de Jonás, yo digo, yo entiendo a Jonás. Yo entiendo a Jonás. O sea, Dios le dice: levántate y ve a Nínive, y él dice: chúngale, donde me está mandando mi Señor, a la boca del lobo. No tenía una buena referencia de Nínive, sino todo lo contrario. Sabía que era un pueblo pagano, perverso, malvado, ¿verdad? Belicoso. Y lo menos que quería Jonás era ir a meterse entre ellos. Y ya, todos conocemos la historia, ¿verdad? Además, Nayo nos recordó hace poco la historia. Jonás entonces se manda a cambiar para otro lado y todo el tema. Luego Dios, porque cuando Dios se propone algo, lo lleva a cabo sí o sí. Lo obliga, literalmente lo obliga a ir a Nínive. Ahora yo quiero que saltemos entonces al capítulo 3 del libro de Jonás. 3:1 en adelante dice lo siguiente: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y Jonás esta vez sí se fue a Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora, como dice aquí, ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Y Jonás se fue introduciendo en la ciudad, fue entrando en la ciudad, y recorrió todo un día, y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje. Recorrió, se metió en la ciudad y iba proclamando que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ¿qué dice la palabra? Los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive este decreto: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos.
Y al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, después Jonás, todos saben, le da la pataleta, ¿verdad? Y dice, ven, po, si por eso yo no quería venir, po, porque yo sabía que Dios, que estos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y él lo que quería era que Dios los destruyera, si eran sus enemigos, po. Pero bueno, lo que quiero, hermanos, es que veamos en este interesante relato el hecho de que este pueblo, siendo un pueblo pagano, ellos no eran del pueblo de Israel, ellos eran incircuncisos, eran personas absolutamente paganas, idólatras y todo lo que queramos, siendo un pueblo ajeno a Dios. Sin embargo, ellos se arrepienten, se humillan delante de Dios, hacen ayuno y súplica y ruego, y Dios les escucha. Y no solamente les escucha, sino que les perdona. Y se arrepiente, como dice aquí, del mal que había determinado contra dicha ciudad. Finalmente quiero que leamos en el capítulo 4, versículo 10, el último versículo de Jonás. Después de todo el berrinche que le da a Jonás, el Señor le dice, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Yo digo, gloria al Señor por su misericordia. Gloria al Señor por su misericordia. Hermanos, Dios ama al mundo. Yo sé que algunos cristianos tienen el concepto de que Dios solo ama a sus hijos, pero no es verdad. Dios ama a todo el mundo, a los que creen y a los que no creen, a sus hijos y a los que no son sus hijos, aún a los ateos y aquellos que reniegan de Dios. Dios los ama. Queda demostrado aquí en este libro, en este pasaje. Y Dios quiere tener misericordia de todos. Ahora yo digo, si Dios escuchó, miró con agrado el arrepentimiento de los ninivitas, si Dios miró con agrado su ayuno, su lamento y sus oraciones, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? No, esa parte no. ¿Cuánto más a nosotros nos va a escuchar si nosotros disponemos nuestro corazón para orar, ayunar, humillarnos delante de nuestro Dios y pedir misericordia para esta ciudad en la cual vivimos? Nínive era una ciudad grande. Santiago, 400 veces más grande. ¿Tendrá Dios misericordia de Santiago? Yo creo que sí. Por eso yo decía el domingo pasado, yo creo que el Señor permite ciertas cosas en nuestra nación y en nuestra ciudad para que su pueblo
clame, le busque, se humille. ¿Quién va a interceder por Santiago? Por favor, levante su mano. Levante su mano. ¿Quién va a interceder por Santiago? Por Chile. Si no eres tú, si no soy yo. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Ellos, como dice aquí, es exactamente lo mismo. No distinguen su derecha de su izquierda, no tienen idea. Están en la ignorancia más absoluta. Aunque crean ser entendidos y sabios, la verdad es que son pobres e ignorantes, que no saben. Pero nosotros tenemos la luz de Cristo. ¿Quién va a interceder? ¿Quién se va a humillar delante del Señor? ¿Quién va a hacer ayuno por Santiago sino nosotros? Y por Chile entero. Además, como se dijo, los días lunes estamos orando, nos reunimos algunos, para mi gusto demasiado pocos. Coincido con René, quisiera que tuviéramos que usar este salón los días lunes. Y estamos, ¿sabes por qué empezamos a esta reunión de oración de los lunes? Para clamar al Señor por su presencia en medio nuestro, para clamar al Señor por su Espíritu Santo. Más que orar por los enfermos, que también lo hacemos, pero más que orar por las necesidades puntuales, nuestra primera oración y lo más importante es que el Espíritu Santo se manifieste y llene cada uno de nuestros corazones, que haya una presencia de Cristo tan evidente y notoria aquí, que cada domingo sea una verdadera fiesta en la presencia del Señor. Anhelamos ver su gloria, y ese es un segundo motivo para ayunar. Como yo dije, yo veo dos motivos para hacer ayuno: por arrepentimiento, para humillarnos delante del Señor, para reconocer no solamente los pecados de la ciudad, nuestros propios pecados. Primero tenemos que ponernos nosotros delante de la luz de Cristo, y también por los de la ciudad. Y lo segundo, para consagrarnos, para tomar un tiempo para buscarle a Él, para decirle: Señor, tú me importas más que la comida. Para darle al Señor y a su reino el lugar que le corresponde en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos poner las cosas en la dimensión correcta, en la perspectiva correcta. Necesitamos reordenar nuestras prioridades y darle importancia a lo que la tiene realmente. Y eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Así que necesitamos ayunar. Necesitamos el ayuno y la oración. Hay cosas que, como también mencionaba Claudio, hay cosas que solo cambian con oración y ayuno. Porque el ayuno nos predispone, nos da una expertise, por decirlo de alguna manera, nos prepara para una guerra, una batalla espiritual que de otra manera no podemos conseguir. Parece que nuestra carne y el gratificar siempre nuestra carne nos limita. Se me ocurre que es como
como los atletas, ¿verdad? Si yo, con mi precario estado físico, se me ocurriera correr, no sé, no voy a decir la maratón, pero 5 kilómetros. Correr 5 kilómetros. Lo más probable es que no lo lograría. Porque yo creo que al primer kilómetro ya estaría con la lengua afuera, a lo mejor con las piernas acalambradas, ¿verdad? Y todo lo demás. Una cuadra y eso, ¿verdad? Y ya estaría jadeando. De repente, si voy a algún edificio y está el ascensor malo y me toca subir algún par de pisos, ya llevo arriba. Es verdad. ¿Por qué? Porque mi estado físico es malo. Porque no hago ejercicio. Y como no hago ejercicio, mis músculos, mis nervios y todo mi cuerpo no está preparado para enfrentar una exigencia mayor. ¿Verdad? No puedo pretender un día irme en la volada y decir voy a ir al Cerro San Cristóbal y voy a subir corriendo. No, cuidado. Ni el Santa Lucía y eso, y gateando. ¿Verdad? Es una realidad. Ahora, espiritualmente, hermano, en muchos casos estamos en las mismas condiciones. Fofos, blandengues. ¿Ah? Hacemos así espiritualmente y no pasa nada. No hay aquí bíceps ni nada, ¿verdad? Entonces le decimos al diablo, diablo, vete, y el diablo se nos ríe en la cara. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la meditación, son ejercicios, por eso se les llama ejercicios espirituales, nos preparan para la vida en el espíritu, nos capacitan, nos equipan, y debe ser algo que nosotros practiquemos habitualmente, no como una ley, no como un mandamiento, sino como algo que yo necesito. No hace mucho le decía a mi señora, sabes que yo quiero empezar a hacer algún tipo de ejercicio porque estoy muy sedentario. Claro que me quedé en la pura declaración de intención, ¿no? ¿Ah? Que no nos quedemos solamente en nuestra declaración de intención respecto del ayuno y de la oración. Son tiempos complicados. Lo hemos dicho una y otra vez. Son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles de enfrentar. Y por lo mismo, necesitamos ejercitarnos en estas cosas. Si Dios, como dije, escuchó a los ninivitas y les perdonó y no les dio lo que Él había dicho que les iba a dar, ¿no nos escuchará también a nosotros? Si nosotros nos humillamos y si hacemos ayuno, lloro y lamento delante de su presencia por nosotros mismos y por nuestra nación y por nuestra ciudad de Santiago, ¿no nos escuchará el Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. Tenemos, ¿qué pasó aquí? Aquí, volviendo al tema de Jonás, ¿verdad? Aquí había una situación. Había una situación extrema. Dios había dicho algo respecto de una ciudad y los habitantes de la ciudad, incluido el rey, ¿verdad?, entendieron que la cosa era en serio y tomaron las medidas pertinentes. Decretaron entonces, por decreto del rey, se decretó ayuno por parejo, ¿verdad?, desde las personas hasta las bestias. O sea, aún los animales fueron obligados a ayunar. Medidas, o sea,
situaciones extremas requieren medidas extremas. Y yo digo, nosotros hermanos, no quiero ni ser alarmista ni nada, pero yo creo que nosotros estamos en una situación extrema. Extrema, no solo como nación, sino el mundo entero. Estamos viviendo una decadencia, una realidad tan nefasta que amerita que nosotros tomemos medidas extremas también, nos pongamos serios. Jesús dijo, cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos van a ayunar. Y nosotros vemos, Pablo, Pedro, los vemos ayunando. Pablo era un hombre de mucha oración y ayuno continuo y constantemente. Y nosotros de repente vivimos tan relajados, como si las cosas estuvieran happy. Así que pongámonos serios y ayunemos para el Señor y por nuestro bien y el de nuestra nación. Amén. Amén.